Hola internacionalistas, ¡feliz año nuevo! El día de hoy vamos a continuar con la tradición de este canal en Año Nuevo de hablar sobre los escenarios más importantes del año, en esta ocasión de 2025. Hemos llegado a la mitad de los 2020s. En los 2 años anteriores que hice un video como este, les decía que el futuro del mundo era muy incierto y casi siempre permeado de malas noticias. Pero realmente este 2025 indica que será mucho más complejo que los anteriores. El mundo está cambiando muy rápido y las tendencias en la política internacional en su mayoría apuntan a proyecciones más negativas que positivas, y otras aún es un poco difícil saber cómo se van a desarrollar a lo largo del año. Por eso debemos recordar que los internacionalistas no somos adivinos, solamente comentamos posibles escenarios a futuro basándonos en el contexto económico, social, político y cultural del mundo. Teniendo esto en cuenta, comencemos. Iniciando con América del Norte, vamos a hablar de la crisis del gobierno de Justin Trudeau y las futuras elecciones en Canadá. El año pasado estuvo marcado por diferentes elecciones alrededor del mundo, pero este año son pocas las elecciones que se van a celebrar. Entre ellas, debemos prestar atención a las de Canadá que tomarán lugar en octubre, ya que estamos frente al fin de la era de Justin Trudeau como primer ministro canadiense, quien lleva una década en el poder. En las encuestas, su partido no ha resultado favorecido, al encontrarse con un poco más de 20 puntos por debajo de los conservadores, quienes son liderados por Pierre Poilievre, cuyo discurso se ha enfocado en aumentar el ya existente descontento social por la inflación, la inmigración y los costos elevados de vivienda que han marcado los últimos años la administración de Trudeau. Trudeau tenía posturas a favor del feminismo, medio ambiente, derechos de los refugiados, de los indígenas, y fue un líder muy popular en la esfera internacional. Sin embargo, una serie de polémicas debilitaron su imagen, como unas vacaciones gratuitas que no declaró y unos videos de la década de los 90 donde realizó blackface. Su partido perdió el voto popular en 2 elecciones, en 2019 y 2021, lo que le obligó a formar gobiernos minoritarios apoyados por un partido de oposición de izquierda, pero lo perdió. Con la pandemia de COVID-19, algunos expertos señalan el esfuerzo de Trudeau hacia las medidas restrictivas como una razón clave del descontento contra él. En medio de la pandemia, Trudeau convocó elecciones anticipadas creyendo que le devolverían la mayoría a su gobierno, pero esto no sucedió. Acabó comandando de nuevo una minoría de representantes en la Cámara de los Comunes. Agregando a esto, la población canadiense se enfrentó a una inflación persistente que desencadenó una crisis de asequibilidad, mientras que la política de inmigración abierta para atraer trabajadores se volvió en contra, poniendo a una de las sociedades más favorables a los inmigrantes del mundo en contra de ellos. Y por si fuera poco, la reciente renuncia de Chrystia Freeland, viceprimera ministra y ministra de Economía, al gabinete de Trudeau ha subrayado esta crisis interna. Freeland dimitió con una carta sorpresa, en la que acusaba al primer ministro de participar en costosos trucos políticos y de estar mal preparado para afrontar el desafío de Trump. Poilievre, con su discurso populista, presenta un cambio hacia posiciones más conservadoras. Su posible triunfo pone en la mesa el rumbo de la política exterior canadiense, particularmente sobre las amenazas arancelarias de Donald Trump y su trato hostil hacia el primer ministro canadiense Trudeau. La victoria de Trump en noviembre del año pasado ha perjudicado aún más la debilitada imagen de Justin Trudeau. Trump ha amenazado con imponer aranceles generales del 25% a productos canadienses, lo que afectaría económicamente a Canadá. Trump también se ha burlado de Trudeau en redes sociales, refiriéndose a él como un gobernador de Estados Unidos y a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. Los analistas señalan que en octubre es muy probable que ganen los conservadores, liderados por Pierre, con una agenda muy agresiva en contra de México en términos comerciales y migratorios. Las elecciones no solo van a decidir el futuro político de Canadá, sino que van a cambiar por completo el panorama norteamericano con la renegociación del TEMEC en 2026. Pierre declaró a finales de noviembre que está dispuesto a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos
que excluya a México y que hará lo necesario para preservar la relación entre Ottawa y Washington. Trudeau terminó por ceder a la presión y dimitió el 6 de enero. Quien quede de candidato o candidata al Partido Liberal tendrá que endurecer su discurso si busca vencer al Partido Conservador. Ahora vamos con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, marcando el inicio de su segunda administración. En este punto no me detendré mucho porque las elecciones de Estados Unidos, al definir por completo el futuro del mundo, hice un video específicamente hablando de lo que se espera del regreso de Trump, aunque sí quisiera agregar algunos puntos que han surgido recientemente. En primer lugar, uno de los temas más preocupantes es el posible regreso de una guerra comercial con China. Como en su primer mandato ha dejado claro que adoptará una política comercial agresiva en contra de China y ha amenazado con una tasa general a las importaciones entre el 10 y 20%. Como mencioné anteriormente, 25% para Canadá y México y hasta el 60% para China. Aún está por definirse si el Congreso aprobaría estos aranceles y hasta qué grado los utilizará como medida de presión diplomática. Por ejemplo, para México habrá presiones para combatir al narcotráfico y frenar los flujos migratorios. Tan solo Trump ya anunció que piensa designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una vez que tome posesión, y ha planteado la idea de enviar tropas estadounidenses para combatir a estos objetivos en territorio mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a esta amenaza diciendo que México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo, es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación, y vamos a ir construyendo la paz. Sin duda, la propuesta de Trump de llevarse a cabo sería catastrófica para el país, pero no olvidemos que esto pudo haberse evitado. Desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico con el entonces presidente de México, Felipe Calderón, desde aquí México debió haber cooperado con Estados Unidos en este tema, pero México nunca lo hizo o solamente fingía hacerlo, y todo empeoró con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, quien tiene lazos con el narcotráfico, como se demostró en enero del año pasado, cuando una investigación destapó que él recibió financiación del narco para su primera campaña presidencial en 2006. Su estrategia de abrazos no balazos ha sido una estrategia de seguridad pública para proteger al crimen organizado, estrategia que Sheinbaum ha continuado y hoy vemos más violencia en el país. Solamente hay que voltear a ver a Culiacán, Sinaloa. Al no cooperar México en esta materia, y sobre todo para frenar los flujos de fentanilo, era cuestión de tiempo para que llegara un líder populista a la Casa Blanca como Trump para tomar una decisión tan radical en este asunto. Aún hay dudas si Trump realmente llevará a cabo este plan, porque las consecuencias económicas para Estados Unidos serían significativas, profundizaría aún más la militarización en México y dañaría por completo la relación bilateral. Otro país latinoamericano que no se ha salvado de Trump es Panamá, y del lado europeo también expresó su deseo de comprar el territorio autónomo danés Groenlandia, el cual no está a la venta y esto ya lo había propuesto durante su primera administración. Su visión de Estados Unidos primero incluye hacer este uso de la fuerza como superpotencia más allá de sus fronteras en beneficio del comercio y la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump dijo en una conferencia conservadora en Arizona que Panamá estaba cobrando a los barcos estadounidenses tarifas ridículas y altamente injustas por usar su canal. Tras construir la vía fluvial a principios del siglo XX, Estados Unidos firmó un tratado en la década de los 70 para entregar el control total a Panamá en 1999. Pero Trump dijo que si la estafa no se detenía, exigiría que el canal fuera devuelto a Estados Unidos, aunque no especificó cómo. Trump agregó que no quería que el canal de Panamá cayera en las manos equivocadas y citó específicamente a China, que tiene intereses importantes en esta parte. China es el segundo mayor usuario del canal de Panamá después de Estados Unidos y también tiene importantes inversiones económicas en el país.
El Canal de Panamá no solo es esencial para el comercio estadounidense en el Pacífico. En caso de un conflicto militar con China, sería necesario para trasladar barcos y otros activos estadounidenses. Sobre Groenlandia, Trump dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos siente que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta por razones de seguridad nacional y libertad global. Estados Unidos mantiene la base espacial Pituffik en Groenlandia. El territorio es rico en recursos naturales, incluidos minerales de tierras raras y petróleo, y ocupa una ubicación estratégica para el comercio, ya que las potencias mundiales buscan expandir su alcance en el círculo polar ártico. Rusia en particular ve la región como una oportunidad estratégica, pero el primer ministro de Groenlandia respondió a estos comentarios de Trump diciendo: no estamos en venta y no estaremos a la venta. Incluso Groenlandia ya ha solicitado su independencia a Dinamarca. Hasta ahora Dinamarca ha expresado su voluntad de trabajar con la administración de Trump, pero veremos qué pasa más adelante. Todo indica que la política exterior del segundo mandato de Trump será sin límites y agresiva, pero no debemos olvidar que estas posturas formaron parte de su discurso de campaña. Tendremos que ver este primer año de su mandato hasta qué punto algunas de estas cuestiones planteadas se quedarán en el mero discurso y cuáles sí las realizará. Y regresando con México, hablemos un poco de las elecciones del Poder Judicial. Además de lo mencionado anteriormente sobre las amenazas por parte de Estados Unidos y Canadá en contra de México, sí quiero mencionar que este 1 de junio se llevarán a cabo las primeras elecciones del Poder Judicial tras la aprobación de la llamada reforma judicial propuesta por el expresidente López Obrador y ahora culminada por Claudia Sheinbaum. La reforma fue aprobada en septiembre del año pasado por el Congreso, la cual ordenó una renovación total de integrantes del Poder Judicial en 2 partes, la primera mitad en junio de 2025 y la otra en 2027. En la primera se van a elegir 881 cargos. Entre estos, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora de 9 ministros, a los magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de la Sala Superior y la totalidad de 5 salas regionales. También se elegirá en urnas a titulares de juzgados de distrito y magistrados de circuito. Esta reforma representa un retroceso lamentable para la democracia y los derechos humanos en México. Escribí un artículo para Espacio H hablando sobre los riesgos que representa. Les voy a poner el link en la descripción por si quieren entender mejor este tema. Pero a grandes rasgos, esta reforma buscará el voto popular para jueces, ministros y magistrados, y que no cabe duda que en una democracia sólida esto es impensable. La justicia siempre debe de ser imparcial, y al ser lanzados casi como candidatos políticos, hay un riesgo latente de que terminen inclinándose a favor del gobierno en turno y no a favor de las víctimas. Es decir, se presta a mayor corrupción. La justicia no debe de ser votada. Esto también propone medidas controversiales como eliminar requisitos para postularse a estos cargos e incluso los jueces sin rostro, medida cuestionada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A esto sumemos el hecho de que para la población en general existe un desconocimiento sobre quiénes serán los miles de candidatos que se buscan postular. La consultora Integralia mencionó que habrá mucho abstencionismo en estas elecciones. El director, Luis Carlos Ugalde, dijo que será una elección sin certeza, con poca participación, habrá pocas casillas y la gente realmente no va a saber qué se está eligiendo. Y además va a haber poca promoción del voto. El sistema judicial no era perfecto, es un hecho que necesitaba reformarse, pero la reforma actual no va a mejorar la justicia en México. La realidad es que creará mayor impunidad en el país y dificultará aún más el acceso a la justicia. Los principales socios de México, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han expresado su preocupación sobre medidas como esta y la desaparición de organismos autónomos. En primer lugar, porque estas medidas van en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y del Tratado con la Unión Europea. En segundo lugar, generan incertidumbre para resolver conflictos legales de las empresas extranjeras en México.
Las reformas de López Obrador y Sheinbaum están poniendo el futuro comercial y económico de México en la cuerda floja. Y no, los BRICS, específicamente Rusia y China, no van a sustituir a estos aliados. Si México no cambia su estrategia de política interna y externa, el futuro económico y social del país va a cambiar de forma drástica. Ahora pasando a Medio Oriente, hablemos del futuro de Siria. En diciembre cayó el régimen de Bashar al-Assad, dejando un vacío político y mucha incertidumbre sobre el futuro de este país. En 1947 se fundó el partido Baaz Árabe Socialista, con un enfoque de unión panárabe y socialismo árabe. Pero con el golpe de estado de Hafez al-Assad en 1970, Siria cayó bajo el control de la familia Assad y terminó operando como una dictadura. Aunque hay aires de esperanza para un futuro democrático en Siria, algunos sienten temor de que se repita esta historia. Algunos temen que los suníes busquen venganza, pero todavía es pronto para saber hasta qué punto su nuevo gobierno aplicará una agenda islamista. Por ahora parecen más centrados en la reconstrucción institucional y física del país, al que ya han empezado a volver miles de refugiados. Los nuevos gobernantes, encabezados por Hayat Tahrir al-Sham o HTS, aún no han decidido qué hacer con el Baaz. Se dice que el líder de HTS, Ahmad al-Shara, promete justicia para quienes cometieron crímenes, incluyendo miembros del partido. Mientras los nuevos líderes enfrentan el desafío para evitar una purga sectaria y de construir un sistema verdaderamente pluralista, los sirios se enfrentan ante un panorama incierto. El líder de facto de Siria, Ahmad al-Shara, dijo que podría tomar hasta 4 años para organizar elecciones en el país, y el gobierno interino dijo que solo permanecería hasta marzo de 2025. El líder del grupo HTS, que a principios de diciembre derrocó a Bashar al-Assad, dijo que su gobierno interino también planea redactar una nueva constitución. Ahora, sobre Rusia, se ha dicho que el nuevo liderazgo no quiere que Rusia abandone el país de una manera que no ajuste sus relaciones con Siria. Otras fuentes dicen que Rusia ha estado retirando una gran cantidad de equipo militar y tropas desde el derrocamiento de Assad. Y no olvidemos que Bashar al-Assad salió huyendo a Rusia después de esto. El 30 de septiembre de 2015, las fuerzas rusas intervinieron en Siria para intentar inclinar la balanza en una de las guerras civiles más sangrientas del Medio Oriente. El régimen de Bashar al-Assad sobrevivió gracias a la llegada de las tropas rusas. La permanencia del líder sirio en el poder, así como la victoria sobre el Estado Islámico, fueron presentadas por la propaganda de Rusia durante muchos años como uno de los principales triunfos de su política exterior. Sin embargo, con la guerra en Ucrania, que ha estado quitándole muchos recursos a Moscú, dejó de prestar atención en Siria. Y como resultado, el grupo HTS pudo derrocar al régimen de Bashar al-Assad en menos de 2 semanas. La caída del régimen de al-Assad fue una mala noticia para Rusia. Aún peor sería la posibilidad de perder las bases militares rusas en las ciudades portuarias sirias de Latakia y Tartus. De ocurrir esto, Rusia tendría que recortar todos sus proyectos africanos y dejaría de ser un actor importante en Medio Oriente. Putin utilizó su discurso de fin de año para recalcar su punto de vista de que Rusia no perdió en Siria. Según él, el Kremlin logró sus objetivos allí e impidió la creación de un califato islámico, aunque admitió que la situación era complicada. Aclaró que aún no había hablado con el líder sirio derrocado que huyó a Moscú cuando las fuerzas rebeldes se acercaron a Damasco a principios de diciembre, pero que planeaba hacerlo pronto. Putin dijo que Rusia está en conversaciones con los nuevos gobernantes de Siria para conservar sus 2 bases militares estratégicas en la costa del Mediterráneo y que va a considerar utilizarlas con fines humanitarios. Por otro lado, es probable que Siria busque mejorar sus relaciones con Israel, Turquía, Europa, Estados Unidos y Arabia Saudita. También la situación de los kurdos es una que debemos prestar atención, ya que ellos controlan el noreste del país con apoyo estadounidense. Trump ya amenazó con retirar las tropas del país y Turquía es hostil a la causa kurda. Y también mencionó una invasión para acabar con su autonomía. Siguiendo con Medio Oriente, vamos con Israel. Para este año, los objetivos de Israel en la región siguen prácticamente iguales.
Su principal objetivo es reducir lo más que se pueda las capacidades militares de sus adversarios en la región, Hamás en Palestina, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y algunos grupos de Al-Assad en Siria, así como la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Otra noticia súper importante en esta región es que el 15 de enero oficiales de la Casa Blanca confirmaron que las negociaciones entre Israel y Hamás han acordado un alto al fuego tras una mediación de varios meses por Qatar. Donald Trump, a través de Truth Social, anunció que se logró un acuerdo para que los rehenes sean liberados. Recordemos que el 7 de octubre de 2023, 94 personas fueron retenidas por Hamás y hasta ahora se sabe que liberarán a 33 de ellos a cambio de que Israel libere a cientos de prisioneros palestinos que ha capturado desde el inicio del conflicto en 2023. También se acordó que Israel permitirá el ingreso de ayuda humanitaria y el retorno de miles de palestinos desplazados. Hace unas semanas, Trump ya había lanzado amenazas diciendo que si Hamás no liberaba a los rehenes, el infierno se desataría por todo Medio Oriente. El cese al fuego estará dividido en fases. Hasta el momento, en esta primera fase, Hamás tiene 6 semanas para liberar a los rehenes. Todavía es muy pronto para saber con exactitud qué otros detalles implicará este acuerdo y si esto significa un fin definitivo al conflicto entre Israel y Hamás. Por lo tanto, debemos estar monitoreando lo que ocurre en este tema los siguientes meses. Israel ha salido claro vencedor de su choque contra Irán y sus aliados, en particular Hezbollah y Hamás, y ya ningún actor regional realmente puede hacer un contrapeso, sobre todo tomando en cuenta que con Trump se le dará incluso más poder al gobierno israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu tiene asegurada la supervivencia política gracias a estos triunfos. Estos fueron algunos conflictos persistentes a lo largo de 2024 y no parece que en 2025 se calme del todo en la región. En las siguientes semanas voy a subir un video específicamente sobre este tema, así que estén al pendiente. Ahora vamos con Asia. Países como Taiwán y Corea del Sur buscarán mantener buenas relaciones con Trump, ya que dependen del apoyo estadounidense para hacer frente a China y a Corea del Norte. Corea del Sur podría cambiar de gobierno antes de fin de año, después de un intento de autogolpe del presidente Yoon Suk-yeol. Él ha sido suspendido. El Tribunal Constitucional debe decidir en estos próximos 6 meses si se le destituye, en cuyo caso se van a celebrar elecciones en un máximo de 60 días. Pero no es improbable que Yoon supere el proceso y siga como presidente. Corea del Norte está muy fuerte gracias a la ayuda económica de Rusia. Va a aprovechar la crisis política interna de su vecino para ganar legitimidad en la península y seguir haciendo sus tests balísticos. Por otro lado, Taiwán teme de una invasión china y ha tenido gran apoyo durante la administración de Joe Biden. En cambio, Trump ha amenazado a la isla con exigir un pago a cambio de su defensa. Mientras China ha aumentado sus maniobras militares en la isla en las últimas semanas de 2024, pero no necesariamente significa que vaya a invadir la isla próximamente. Simplemente es una cuestión de que Taiwán no debe bajar la guardia y necesita el apoyo constante de Estados Unidos. Ahora vamos con Europa. 3 años de guerra en Ucrania, y en su discurso de fin de año, Putin habló de la invasión rusa como un éxito, descartó cualquier tregua y dijo que estaba abierto a acuerdos para poner fin al conflicto, pero no dijo exactamente qué implican estos acuerdos. A finales de 2024, cuando las fuerzas ucranianas y sus aliados cruzaban las llamadas líneas rojas rusas, Rusia buscó otra táctica para tratar de disuadir: el misil hipersónico Oreshnik, o también conocida como la nueva superarma rusa. El Oreshnik se usó por primera vez en la segunda quincena de noviembre en la ciudad ucraniana Dnieper. Moscú afirmó que su lanzamiento fue una respuesta a los misiles occidentales de largo alcance que fueron lanzados a territorio ruso. Putin alardeó tanto su superarma que durante su discurso propuso un duelo donde Rusia la iba a disparar hacia Ucrania y de esta forma la defensa aérea ucraniana con sistemas suministrados por Estados Unidos debería intentar derribarlo.
A pesar de la confianza y las amenazas de Putin, expertos señalan que esto puede interpretarse como una relativa disminución del grado de confrontación, ya que Moscú ha dejado de amenazar con armamento nuclear. Otro actor importante en este conflicto es Corea del Norte. A finales de 2023, Putin estableció una cooperación militar con Corea del Norte, país al que Rusia había impuesto sanciones en la ONU junto con otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Al principio, debido a la escasez de proyectiles de artillería y misiles balísticos en la guerra con Ucrania, Moscú comenzó a obtenerlos del gobierno norcoreano. A cambio, Rusia le ha suministrado petróleo a Corea del Norte, dejando de lado las sanciones. Más adelante, en 2024, Putin se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. Los dos países firmaron un acuerdo de colaboración estratégica integral que, entre otras cosas, prevía la asistencia militar en caso de que una de las partes se encontrara en estado de guerra. A finales de 2024, las tropas norcoreanas ya estaban en primera línea del conflicto en Ucrania. La OTAN estimó unos 12,000 soldados y las autoridades ucranianas hicieron una valoración similar. Los soldados norcoreanos fueron desplegados para intentar recuperar los territorios de la región de Kursk que Ucrania había ocupado en agosto. En diciembre se informó que cientos de norcoreanos ya habían muerto o resultado heridos porque el ejército ucraniano ya tiene casi 3 años de ventaja en entrenamiento militar y los norcoreanos no tienen tanta experiencia en el campo de batalla. La OTAN considera la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania como una escalada evidente, argumentando que Rusia ha involucrado directamente a un tercer actor en el conflicto armado. La escalada de este conflicto a finales de 2024 cambió por completo la dinámica. Recordemos que Ucrania por primera vez logró atacar directamente en territorio ruso gracias al permiso del presidente estadounidense Joe Biden para lanzar los misiles balísticos. A grandes rasgos, la respuesta rusa fue decisiva con su superarma. Lo que Putin quiere dar a entender con el lanzamiento del Oreshnik es que Rusia tiene la capacidad de atacar a Estados Unidos o cualquier país europeo sin que estos tengan la posibilidad de reaccionar antes de que el misil toque tierra. De la misma forma, ambas partes han expresado su interés de negociar un cese al fuego para iniciar las negociaciones del fin de la guerra. ¿Cuáles son sus demandas? Para Rusia, el reconocimiento por parte de Ucrania y de la comunidad internacional de la anexión de Crimea y otras áreas ocupadas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Recordemos que Moscú considera estos territorios como parte integral de la Federación Rusa. Que Ucrania se comprometa a una posición de neutralidad, es decir, que no se adhiera a la OTAN para evitar presencia militar occidental en lo que considera su zona de influencia. Y desde el inicio del conflicto, Rusia ha argumentado que busca la desmilitarización de Ucrania. Esto se refiere a una reducción significativa del poder militar ucraniano. Por otro lado, Ucrania insiste en la restauración de sus fronteras internacionalmente reconocidas, incluyendo la recuperación de Crimea y las otras regiones ocupadas por Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky ha reiterado que cualquier acuerdo de paz debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También busca fortalecer sus lazos con Occidente. La membresía en la OTAN sigue siendo fundamental para poder garantizar su seguridad a largo plazo y la integración en la Unión Europea es vista como una vía para su desarrollo económico y político. Además, solicita compensaciones por daños causados por la invasión rusa y ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo juicios y procesamientos por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. En conclusión, las demandas son incompatibles. Rusia no va a renunciar a los territorios ocupados y Ucrania no va a ceder territorio. Ucrania cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países occidentales, que han proporcionado ayuda militar y sanciones en contra de Rusia. Este apoyo refuerza la posición ucraniana de no ceder ante las demandas rusas. La reciente intensificación del conflicto, con ataques y contraataques, muestra que ambas están preparadas para prolongar la lucha en lugar de ceder en sus demandas. A pesar de la posición de Trump y sus declaraciones públicas, donde Trump ha criticado la entrega de armas a Ucrania y se espera que recorte la ayuda militar para presionar a Kiev a negociar con Moscú,
se dice que ya tiene una propuesta inicial que incluye aplazar la entrada de Ucrania en la OTAN, crear una zona desmilitarizada, reforzada en torno a la línea de frente y permitir que Rusia conserve territorios ocupados. A cambio, Ucrania seguiría recibiendo armas occidentales. La zona desmilitarizada estaría custodiada por fuerzas europeas, obligando de paso a Europa a hacerse cargo del problema. Sin embargo, Trump también podría sorprendernos redoblando el apoyo a Ucrania, ya que para Trump también es importante que Estados Unidos tenga una posición geopolítica importante. Pero si tras proponer un plan de paz y presionar a Ucrania para negociar, percibe que Rusia no está cooperando, podría decidir que la manera más rápida de cerrar este conflicto es asegurando una derrota rusa. Ya veremos si Trump logra cumplir lo que prometió en campaña y Rusia, por lo tanto, tiene una buena estrategia para 2025, pero todo puede cambiar, ya que su economía y sus fuerzas militares están muy débiles por la guerra, y Putin tiene otros escenarios en que enfocarse, como las elecciones en Bielorrusia, así como las protestas en Georgia en contra del gobierno prorruso. Ahora, hablando de Europa Occidental, tanto la Unión Europea como la OTAN se preparan para la llegada de Trump. Como mencioné en mi video de la llegada de Trump a la presidencia, Europa se está preparando para enfrentarse a Putin en caso de que Trump recorte su apoyo. En Europa saben que no pueden dejar a Rusia ganar en Ucrania, porque si Ucrania cae en manos de Putin, no se detendrá ahí, se seguirá por todo el continente. Entonces la pregunta es, ¿podrá la Unión Europea hacerle frente sin apoyo de Estados Unidos? Tomemos en cuenta que los aranceles de Trump no son el único asunto que preocupa a Europa, sino que Trump también ha sido crítico con la OTAN y presionará para que se aumente el gasto de defensa e incluso ha amenazado con abandonar la OTAN, aunque esto puede ser parte de su discurso político más que realmente hacerlo, pero puede poner trabas a la cooperación que deja Joe Biden en esta alianza. Ahora pasemos a Alemania. Queda claro que este es un actor clave para Europa Occidental, pero se enfrenta a una seria crisis política. Alemania celebrará elecciones federales adelantadas el 23 de febrero, después de que el gobierno de coalición que unía a los socialdemócratas del canciller alemán Olaf Scholz, el Partido Verde y los Demócratas Libres colapsara a principios de noviembre del año pasado. Los comicios se llevan a cabo en un contexto global desafiante para Alemania. La guerra en Ucrania ha estado poniendo a prueba su posición diplomática y económica en Europa. Además, Alemania también tiene que hacer frente a la competencia de China y a la posibilidad de que el presidente electo Trump lance una guerra comercial, como se mencionó al inicio del video, agregando el hecho de que Alemania se enfrenta a un segundo año de recesión. Las encuestas señalan que Scholz tendrá dificultades para permanecer en el poder, ya que perdió una moción de censura el pasado 16 de diciembre y tiene bajos índices de aprobación. Los socialdemócratas también se enfrentan a importantes desafíos por parte del Partido Alternativa para Alemania, que en septiembre se convirtió en el primer partido de extrema derecha en ganar una elección estatal alemana desde la era nazi y de la centroderechista Unión Demócrata Cristiana. En conclusión, las elecciones en Alemania definirán por completo hacia dónde se dirige su liderazgo en la región. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen que le espera al mundo este 2025? Si te gustó este video, no olvides de darle like, suscríbete a mi canal de YouTube y no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Bye.